Hola, bienvenidos al canal. En este video vamos a estar viendo algunas ideas para ganar dinero tradeando en Sorare en este 2022. Bueno, la idea de este video entonces es traer algunas ideas que me parecieron interesantes, que yo personalmente voy a usar y que creo que pueden generar beneficios a lo largo de este 2022. Van a ver que vamos a estar aprovechando algunos momentos y eventos que hay en este año en todo el mundo del fútbol y con eso vamos a estar viendo también algunos jugadores que creo yo que pueden estar a un precio interesante. Les recuerdo que para buscar todos estos jugadores yo utilizo Sorare Data. Y bueno, dicho esto, empecemos con el video. Pero antes de comenzar, les quería dejar una buena noticia y es que llegamos a los 10 primeros participantes en el sorteo que tengo para nuevos usuarios. Así que bueno, al final del video vamos a estar sorteando la primera carta con las 10 primeras personas que cumplieron con los requisitos. Recuerden que también va a haber una carta para los segundos 10, que ya tenemos al primero de ellos que ya está participando, y después una tercera carta con los terceros 10. Que les recuerdo que es para aquellos nuevos usuarios que puedan registrarse con el link que les dejo acá abajo en la descripción. Y una vez que compren 5 cartas en el mercado de subastas, por un lado Sorare les va a regalar una carta limited gratis y por el otro lado van a estar automáticamente participando en este sorteo. Así que bueno, mucha suerte a todos y ahora sí vamos con el video. Bueno, la primera de las formas que tenemos para generar un beneficio tradeando es el receso del fútbol europeo, que es tanto para las 5 grandes ligas del fútbol europeo como también para las ligas que corresponden al torneo de Sorare de Challenger, que son entre otras, bueno, la Liga de Holanda, la Liga de Turquía, la Liga Portuguesa, etcétera. Como pueden ver acá en el calendario, recuerden que este es el calendario de Sorare Calendar. Le dejo también el link en la descripción. Tengo un video también hablando de eso porque es importante para predecir semanas futuras de juego y prepararse. También es un método de tradeo que explico en un video que estoy dejando seguramente acá arriba a la derecha. Pero bueno, lo que les quería mostrar acá es que las ligas en Europa terminan más o menos en mayo, sobre finales de abril, principios de mayo, y se reanudan a finales de julio o principios de agosto. Entonces la idea básica de este tradeo es muy sencillo, es comprar jugadores aprovechando que van a bajar de precio porque no se van a poder utilizar por un tiempo y venderlos luego cuando va a empezar y está toda la temporada por delante. Esto es algo que yo ya hice y también hice video en su momento sobre octubre-noviembre del año pasado para lo que fueron los parates de las ligas de América y de Asia. Y bueno, ahora es lo mismo, pero es el turno de las ligas europeas. Así que bueno, vamos a ver un poco cuándo sería un buen momento para comprar y cuándo sería un buen momento para vender, según esa experiencia pasada de las ligas de América y de Asia. Bueno, entonces primero sería la pregunta de cuándo sería un buen momento para comprar. Usando como antecedente las ligas de Asia y de América, podríamos decir, en ese caso fue en las últimas semanas antes de que empiece el receso, porque lo que pasó en octubre, noviembre pasado fue que las ligas que terminaban más o menos en diciembre vieron su precio más bajo en el mes de noviembre, es decir, sobre las últimas fechas de esas ligas. Como ejemplo podemos ver el gráfico de precio de Diego Chará, el jugador del Portland Timbers de la MLS, en su versión rara. Y lo que vemos es que efectivamente el precio más bajo que se tuvo de esa carta fue aproximadamente durante todo el mes de noviembre del 2021, que como les digo era las últimas 3 o 4 fechas de la Liga de Estados Unidos. Actualmente estamos en Europa con las ligas que le quedan más o menos 6, 7, 8 fechas para que terminen. Así que bueno, en 3 o 4 semanas quizás sea el momento indicado para comprar los jugadores. Recuerden también que va cambiando, el mercado de Sorare no se comporta siempre de la misma manera. Entonces bueno, puede ser que el precio se dé unas semanas antes, que ya estemos en los mejores precios, o puede ser que sea unas semanas después de que termine la liga. Pero bueno, sí que creo que vale la pena ir monitoreando los precios para poder aprovechar y comprar jugadores a un buen precio. Por otro lado, tendríamos la pregunta de cuándo sería un buen momento para vender, también usando como antecedente las ligas de América y de Asia. Podemos decir que el mejor momento para vender en esas ligas fue justo los días antes de que se reanude dicha liga, ya que las ligas de estos países, que empezaron más o menos en febrero, vieron su precio más alto unos días antes de la primera fecha de la liga. Entonces, con el mismo ejemplo de Diego Chará, vemos que el mejor momento hasta ahora para vender su carta fue a partir de los últimos días de febrero, que fue cuando justamente comenzó la MLS,
cosa que está bastante bien, porque también de una temporada a la otra no sabemos si el jugador va a continuar siendo titular en el equipo, porque pueden haber venido los refuerzos en el medio y muchas cosas, así que sí creo que es un buen momento aprovechar el hype de que tenemos todo el año por delante y también no correr riesgos de no saber si el jugador va a empezar como suplente o lo que sea, porque eso puede hacer que baje abruptamente el precio. Bueno, habiendo visto esto, ahora vamos a ver algunos jugadores interesantes, tanto de Champions Europe como de Challenger Europe. En este caso, para Champions, para las 5 grandes ligas europeas, tenemos muchos jugadores que yo considero que están a un precio interesante. Por ejemplo, acá vemos a Claudio Bravo, el arquero del Betis, que acaban de informar que renovó por una temporada más, es decir, este dato estaría mal, su contrato terminaría en junio del 2023. Así que bueno, tenemos un arquero que es cierto que tiene 39 años, pero yo creo que para el técnico del Betis, Pellegrini es el titular y si bien tuvo algunas lesiones, bueno, yo creo que la temporada que viene se puede afianzar. Obviamente es riesgoso y más a su edad, pero bueno, tenemos un arquero rare por 0.12 Ethereum que si se confirma como titular está bastante bien, incluso puede bajar un poco más en las próximas semanas como estuvimos viendo. También su opción Limited está bastante bien, 0.02 Ethereum en este momento y puede bajar incluso un poco más en las próximas semanas. Otro jugador de la Liga Española en este caso que me parece interesante es el defensor Gabriel Paulista, defensor de 31 años del Valencia. Como vemos también, precio de 0.12 en Rare y 0.016 en Limited. Y también tuvo algunas lesiones, pero realmente cuando juega lo hace muy bien y tiene puntuaciones muy altas, así que creo que para la próxima temporada puede ser un jugador interesante y que está a un bastante buen precio. Otro jugador que creo yo que está bastante bien de precio ya en este momento es Iago Aspas, el delantero de 34 años del Celta, que tiene un año más de contrato y que lo podemos encontrar por 0.02 Limited. Es cierto que quizás en RAR esté un poco caro todavía para su edad, pero bueno, en este caso un jugador que juega casi siempre, prácticamente todos los partidos, se pierde muy pocos y que es uno de los mejores delanteros de la Liga Española. Para mí, el mejor en cuanto a rendimiento comparado con su precio. Así que bueno, también un delantero muy interesante que podemos comprar y esperar a la próxima temporada para ya sea venderlo o quedárnoslo para competir, también puede ser. Otro jugador que veo bastante interesante en este caso de la Liga de Alemania es Grealish, porque acá combinamos un jugador que no está teniendo tan buenos partidos, que encima está lesionado y que termina contrato en junio de 2022. Todas estas cosas hacen que por lo menos el límite tenga un precio bastante bueno. Este precio creo yo que no corresponde, en realidad tendría que ser más este precio, lo que pasa que bueno, ahora el más barato se encuentra por 0.22. Pero bueno, en mi opinión Grealish es muy interesante porque si vamos a ver las puntuaciones son realmente muy buenas. Es un jugador bastante regular que además tiene algunas puntuaciones muy altas. Y creo yo también muy interesante porque si bien termina contrato ahora a mitad de año, se habla de que lo quieren equipos bastante importantes. Obviamente son todos rumores, pero bueno, se habla de equipos grandes, de las ligas europeas, de las principales ligas europeas que están interesados en este jugador de solo 26 años. Así que bueno, creo que esta combinación de cosas hacen que tenga un precio muy interesante si pensamos en que pegue el salto a un equipo más grande todavía. En ese caso creo que su precio podía subir bastante. Bueno, vamos a pasar ahora a ver algunos jugadores de Challenger Europe del resto de ligas europeas. Vamos a ver, por ejemplo, al mediocampista del Eupen Steve Peters, jugador de 30 años que termina contrato en el 2023, que acá también combinamos una lesión que aparentemente tiene, junto con unas puntuaciones que últimamente no vienen siendo las que tenía anteriormente. Así que bueno, tenemos un precio de 0.0088 en Limited y 0.11 en la carta rara, que para mí está bastante bien. Si vamos a ver sus puntuaciones históricas, vemos que es un jugador que suele tener puntuaciones muy altas, que es bastante regular también. Así que bueno, yo creo que un jugador que para el año que viene puede ser muy interesante, sea que siga en este equipo o que se vaya a otro equipo. Otro jugador que estuve siguiendo, que de hecho tengo dos cartas de este jugador para tradear,
es Holzhauser, el mediocampista también del equipo que en este momento está último en la liga belga, pero la buena noticia es que este jugador tiene una cláusula en su contrato que si el equipo desciende automáticamente se rescinde, es decir, queda con el pase en su poder y puede negociar con otros clubes. Así que bueno, un jugador muy interesante. Ahora vamos a ver las puntuaciones que son realmente una locura, pero bueno, tenemos un precio de 0.009 para Limited y 0.13 Ethereum para la carta rara. Y si vemos acá las puntuaciones, realmente sobre todo esta etapa, ahora últimamente no tanto, por eso también su precio está más bajo, sumado que el equipo, como les digo, está último y viene muy mal realmente. Ya está descendido incluso, pero bueno, un jugador que fue muy importante en la temporada pasada y a principio de esta temporada para el equipo. Prácticamente todos los goles del equipo él intervenía en la jugada, obviamente. Así que bueno, jugador muy interesante, 29 años. Creo yo que puede ser o que sería una buena incorporación para cualquiera de los equipos de la liga belga o cualquier otra liga del estilo. Acá tenemos otro ejemplo, otro mediocampista del Feyenoord, de la Liga de Holanda en este caso, 33 años, con un precio que también me parece muy interesante, 0.0046 y 0.048 para su carta rara. Un mediocampista que ahora vamos a ver las puntuaciones y realmente muy interesante. Tiene puntuaciones muy altas, he llegado incluso varias veces a los 100 puntos. Así que bueno, jugador que si bien en los últimos partidos no ha estado siendo titular y por eso también ha bajado un poco el precio. Recuerden que como todavía no estamos en las últimas semanas de juego, el precio todavía puede bajar un poco más en general, pero sí que veo que este jugador ya tiene un precio interesante, ya sea que se quede en el equipo o que se vaya a otro equipo de la Liga de Holanda. Creo que es muy interesante lo que nos puede rendir este jugador, ya sea para usarlo o para venderlo antes de que se reanude la liga. Bueno, ahora vamos a ver la segunda forma que veo interesante para tradear y es como les dije en el video pasado con la nueva liga que metió Solar, la Underdog, que nos permite alinear jugadores que en los últimos partidos tengan en promedio una puntuación inferior a tal. Para estas primeras semanas de juego que se introdució la liga, pusieron para las jornadas de fin de semana una puntuación de los últimos 15 partidos inferior a 40 puntos y para las jornadas de mitad de semana, las que van del martes al jueves, una puntuación L15 también de los últimos 15 partidos inferior a 50 puntos. Yo creo que la más interesante es la de los fines de semana porque no hay demasiados jugadores que sean titulares que tengan una puntuación inferior a 40 de promedio los últimos 15 partidos y entonces, como dije en el video pasado, suelen ser jugadores, sobre todo si son buenos jugadores, ahora vamos a ver algún ejemplo que otro, pueden subir bastante de precio antes de esa semana de juego. En este caso estamos viendo un tradeo que no necesita demasiado tiempo para desde que compramos al jugador hasta que lo vendemos, sino que es comprarlo sí con un poco de anticipación, quizás 1 o 2 semanas antes, y venderlo antes de que empiece la semana de juego. En este caso, primero quería mostrarles algo muy importante, que es que Sorare anunció que a partir de ahora va a sacar un artículo con las futuras 4 semanas de juego, en donde nos van a mostrar tanto los premios para esas semanas de juego, como también cuáles van a ser los requisitos para la liga Underdog y la especialista, que son estas ligas que imponen condiciones o el equipo tiene que cumplir ciertos requisitos para participar. Esto es una gran noticia justamente para esto, para hacer scouting y poder comprar jugadores preparándose para esos eventos de semanas futuras. El artículo, por si no lo vieron, se los muestro. Es algo como esto, donde en este caso sacaron el día 29 de marzo las próximas 4 semanas de juego, es decir, de la semana 260 a la 263. Y como les decía, muestran tanto el pozo de premios que tenemos para cada semana, como también los requisitos para participar en la liga Underdog, la especialista y también en la liga de leyendas si es que hay esa semana de juego. Entonces, bueno, habiendo visto esto, vamos a ver ahora algún jugador que cumpla con estos requisitos y que pueda ser una buena idea comprarlo especulando para próximas semanas de juego para la liga Underdog. Bueno, y por ejemplo, tenemos a este jugador. Acá obviamente no vamos a encontrar grandes jugadores porque dependemos de justamente eso, de una puntuación promedio bastante baja en los últimos partidos. Pero bueno, tenemos algunos jugadores que para mí son bastante interesantes, como en este caso el jugador de el Gent de la liga belga, que además es capitán de este equipo y que ahora tiene una lesión, pero bueno, tiene todavía varias semanas de juego por delante.
Tiene un precio, la verdad que bastante bueno, 0.002 y 0.03 en su versión rare. Y es un jugador que, como vimos, tiene 35 puntos solo de promedio en los últimos 15 partidos. Obviamente últimamente no viene bien, por eso tiene ese promedio, pero que históricamente es un jugador bastante bueno, un jugador que ha sido uno de los mejores mediocampistas de la liga belga. Es cierto que ahora tuvo algunas lesiones, además, bueno, tiene 33 años, pero sigue siendo importante porque es el capitán y cuando no está lesionado generalmente es titular, aunque no haga buenas puntuaciones como en estos últimos partidos. Pero bueno, si vamos a su histórico, sabemos que es un jugador que tiene potencial para hacer puntuaciones muy altas a pesar de su edad. Y bueno, sí que es un jugador que, si pensamos que va a ser titular, puede ser muy interesante para estas ligas underdog o la especialista, que también nos pide jugadores inferiores a 40 o 45 puntos generalmente de promedio. Así que bueno, para tener en cuenta. Acá vemos rápidamente otro ejemplo, en este caso de la liga austríaca. Jugador de solo 19 años, que también obviamente tiene puntuaciones bastante bajas, a un precio de 0.0061 Ethereum, en su carta Limited 0.075 me parece sí un poco caro, pero bueno, en caso de que esté más bajo, pienso que es un jugador interesante que tiene algunas puntuaciones de más de 60, que bueno, para la liga Underdog está bastante bien. Otra forma de tradeo que vamos a tener en este 2022 es el Mundial de Qatar. Si bien es cierto que todavía faltan muchos meses y es sobre final de año, sí que vale la pena, ahora sobre todo que ya conocemos los grupos, ir evaluando si tenemos intenciones de tradear con este evento tan importante y que además va a tener obviamente una cobertura muy importante en Soler, ya que es el evento de fútbol más importante de todos. Sí que creo que vale la pena invertir en estos jugadores. Obviamente quizás no ahora porque falta un montón, pero bueno, también me pareció interesante traerlo ahora porque vamos a aprovechar de paso el parón de las ligas europeas, que la mayoría de los jugadores que juegan el mundial juegan en estas ligas. Tenemos una doble opción de tradeo. Por un lado, jugadores que están en receso y que son titulares en su selección que va a jugar el mundial. Bueno, puede ser realmente muy interesante conseguirlos a los precios que los vamos a ver seguramente en las próximas semanas. Acá lo que me pareció interesante traer, no tanto jugadores en particular, sino más bien esto que es los grupos, porque yo creo que los jugadores que más se van a revalorizar son los que tienen el grupo más fácil para ir avanzando de ronda. En este caso, lo que dice obviamente es fútbol y puede pasar cualquier cosa, pero a priori sí que podríamos decir que quizás los más beneficiados con el sorteo, sacando obviamente a los cabezas de serie que son los favoritos, por ahí exceptuando Qatar, que es por ser el local, pero obviamente comprar jugadores de los demás cabezas de serie creo que es una buena idea, creo que está de más decirlo, pero sacando los cabezas de serie me pareció interesante, o a priori parece interesante, por ejemplo, el grupo de Holanda. Creo que tiene bastantes chances y sobre todo de clasificar primero. De ese mismo grupo también está Ecuador, aunque es cierto que con Senegal por ahí se le va a complicar un poco más, pero bueno, también tiene un grupo dentro de todo interesante. En el grupo B, por ejemplo, tenemos a Estados Unidos, que creo yo que tiene nivel tranquilamente para clasificar segundo. Por el otro lado, en el grupo 3 tenemos a México. Es cierto que por ahí con Polonia hay una cierta equidad y dependemos mucho de lo que pase en ese primer partido que va a ser México-Polonia, porque va a definir bastante el grupo. Después del grupo D, bueno, Dinamarca, creo que sacando obviamente a Francia, tiene un grupo bastante bien, accesible a priori para clasificar segundo. Alemania también del grupo E, creo que tiene bastante, siendo Alemania además, bastante buenas opciones. Del grupo F puse en amarillo a Croacia porque, bueno, tiene a Canadá, que puede ser bastante difícil. Ahora Canadá que viene también en levantada y tiene una selección con algunos nombres interesantes. Pero bueno, Croacia, el último finalista del Mundial, no lo podíamos poner como una buena opción a priori. Y bueno, ya de los grupos G y H sí que los veo mucho más igualados y no creo que nadie tenga a priori el segundo puesto asegurado, ni muchísimo menos. Es más, Portugal creo que tiene un grupo bastante jodido, no está asegurado que quede primero. Brasil, bueno, es Brasil. Pero bueno, nada, la idea de esto era traer algunas selecciones porque bueno, además de elegir los jugadores, si vemos también los cruces que pueden tener las selecciones, podemos también tener jugadores que antes del Mundial haya más hype porque sea más interesante que puedan llegar y avanzar
a instancias decisivas del Mundial. Como Yapa, también interesante, se puede buscar acá en Sorare Data por selecciones. Entonces, bueno, si por ejemplo buscamos Holanda, tenemos al equipo de Holanda o al que se perfila un poco como titular en base a los últimos partidos que jugaron. Y bueno, podemos ir viendo los jugadores a ver quién ya está en un buen precio. Viendo el equipo, por ejemplo, se me ocurre que Wijnaldum puede estar a un buen precio porque bueno, no viene siendo titular en el PSG por el momento. Y bueno, tenemos un precio de 0.018, no es tan bajo tampoco. Sí, el Rare está bastante bajo, 0.10 o va. Por un jugador que no juega sí que puede parecer caro, pero bueno, recordemos que hace unos años era uno de los mejores mediocampistas del mundo, se podría decir, en ese Liverpool que jugaba tan bien. Y bueno, teóricamente tenemos que, es verdad que puede ser uno de los mejores, pero dentro de Soler no es que puntúa una locura, pero bueno, tiene algunas puntuaciones altas. Y yo creo que lo más importante acá es que cualquier jugador que sea titular en una de estas selecciones va a subir mucho de precio. Por un lado, porque obviamente no hay fútbol, cuando es el mundial se para todo lo demás, no va a haber ninguna liga que juegue, entonces solo van a estar los jugadores del mundial, que si limitamos a 11 jugadores por equipo, por selección, y además que no todos están en Soler, tenemos muchos países como por ejemplo Irán, que seguramente más de la mitad de los jugadores titulares de la selección no estén, así que se va a reducir muchísimo el número de jugadores que podemos utilizar. Creo que eso es lo más importante del mundial, va a haber muy pocos jugadores usables, así que bueno, obviamente el precio de esos jugadores se va a ir bastante para arriba, o es por lo menos lo que pienso yo que va a pasar. Bueno, y antes de terminar, vamos entonces con el ganador de la carta 1, de la primera carta que voy a sortear. Tenemos acá para que vean el nombre de los 10 primeros participantes, desde Javi hasta Miguel, porque José, que es el número 11, ya entraría en el próximo sorteo de la segunda carta. Así que bueno, estos son los 10 nombres y vamos con el sorteo. Bueno, ya estamos acá en la app sorteos y vamos a dar el ganador de la carta 1. Acá están los 10 nombres de los 10 participantes, ordenados desde el primero que cumplió con los requisitos hasta el último. Así que bueno, vamos a hacer el sorteo. Bueno, primero nos pide que vamos a poner un ganador y un suplente. La cuenta regresiva, bueno, vamos a poner 3 segundos. Así que bueno, vamos a confirmar y vamos a realizar el sorteo. A ver quién es el ganador. Y bueno, tenemos ganador Caperiñas y suplente Leo Solar. Igualmente, bueno, Caperiñas, lo que vamos a hacer es que mi idea era que el ganador elija la carta. Así que si tengo alguna forma de contactarme con vos, lo voy a hacer para que elijas, no sé, una carta que mejore tu equipo. Y bueno, si veo que no me puedo comunicar en 2 o 3 días, o también te doy ese tiempo para que me escribas vos acá por comentarios abajo o mismo por Twitter. Así me decís, nada, qué jugador querés o si querés algún jugador en particular, siempre en el rango de ese precio, de 30 a 35 dólares. Y bueno, si veo que en 2 o 3 días no hay respuesta, directamente te envío una carta que tenga ese valor y te doy una semana para reclamarla. Y si no, bueno, vamos con el suplente, con Leo Soler. Así que bueno, así es como lo vamos a hacer. Y bueno, muchas felicidades a Caperiñas por ser el ganador de la carta 1 de la primera carta del sorteo. Y bueno, así llegamos al final del video. Les dejo acá mis redes por si me quieren contactar, cualquier consulta que tengan. Y nos vemos en un próximo video.